Tiene la palabra la senadora Minerva Hernández Ramos para hablar a nombre del Partido de la Revolución Democrática. Con su permiso, presidente. Honorable Asamblea, en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estamos convencidos de que es necesaria una reforma a la seguridad social con base en criterios de equidad, transparencia y justicia que permita impulsar el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. Salvaguardar el derecho a la seguridad social es una obligación del Estado para proporcionar condiciones adecuadas a los trabajadores y sus familias. Por esta razón, nos oponemos a las modificaciones que pretenden eliminar esta responsabilidad de asumir los derechos de seguridad social y de salud, cediendo la administración de cuantiosos fondos a grupos financieros ligados con la banca y a grupos de interés al interior de las organizaciones sindicales, a la luz de un esquema neoliberal que socializa altos costos entre los trabajadores, a la vez que privatiza altas ganancias entre los agentes del mercado financiero, creando un ambiente propicio para la especulación según los intereses económicos o políticos de los actores. Definitivamente, no aceptamos más mercado y menos Estado. La reforma que se discute en esta Cámara es regresiva, privatizadora, costosa y sin consenso, y ha suscitado un intenso debate nacional. Señalamos que de aprobarla en sus términos, se incurrirá en un gran problema de ilegalidad, dado que hay temas que el proyecto pretende sin que se encuentren reglamentados en otros marcos normativos aplicables, como es el caso del cambio del régimen de pensión del ISSSTE al Seguro Social o del reconocimiento a los más de 300,000 trabajadores en esquema de honorarios sin las modificaciones legales pertinentes en la propia Ley Federal del Trabajo, o la emisión de bonos de pensión que autorizan la contratación de deuda pública para cubrir gasto corriente, contraviniendo evidente y flagrantemente la fracción octava del artículo 73 constitucional. Una ilegalidad, quizá de las más graves, es pretender que nazca una afore pública, el pensioniste, como un órgano desconcentrado del ISSSTE, sujeto a la regulación de la ley del SAR, que por cierto a quienes regula es a las afores privadas bajo el esquema de sociedades anónimas de capital variable, lo cual evidentemente resulta contradictorio. En el ánimo de las prisas, compañeros legisladores, ¿habrán omitido ustedes la lectura y el análisis de estos preceptos? Las pretendidas modificaciones se centran en el establecimiento de cuentas individuales para la administración de las pensiones, lo cual no garantiza pensiones dignas, no aumenta la cobertura, no reduce costos fiscales, no genera condiciones para su autofinanciamiento ni para su saneamiento, al depender de la propia acumulación del asegurado en su vida laboral, sujeto a la estabilidad de tasas de interés y cobro de comisiones nada favorables, que colocan en riesgo de obtener una pensión todavía inferior. Pero además tampoco resuelve la desigualdad e inequidad que padecen la mayoría de los mexicanos. El modelo corporativo del pensioniste, que administrará los fondos de millones de trabajadores, no surge de un consenso social, sino dominante, que obedece a la negociación entre el gobierno federal, las cúpulas sindicales y el sector financiero, bajo un esquema carente de la más elemental democracia sindical, donde la FETSE y el CENTE monopolizan los fondos más con una lógica de cubrir cuotas burocráticos sindicales que con una de operación profesional, transparente y honesta, ajena a intereses políticos, porque es claro que con este sistema los trabajadores, además de que no tendrán el control de sus recursos, absurdamente pagarían comisiones mayores a las de las afores más baratas en el mercado, porque para el sector financiero la reforma representa simplemente la ampliación de sus negocios, ahora a partir de la transferencia de recursos públicos de salud y pensiones. Estamos ante una especie de expropiación de los fondos de ahorro de los trabajadores para resolver el problema de falta de recursos para el financiamiento de sectores de cuestionable rentabilidad, como las carreteras, con lo cual el dinero de los trabajadores de México podría ir a parar a los bolsillos de quienes se beneficien de revivir
uno de los mayores fraudes de este siglo, o bien desviarse a favor de financiamientos personales de liderazgos sindicales otorgados discrecionalmente o como simple caja chica para ser aplicados en el financiamiento del déficit del gobierno federal. En esta tribuna denunciamos desde el PRD que resulta impostergable y necesario dotar de profesionalismo, organicidad, transparencia, rendición de cuentas y austeridad a la administración y patrimonio del instituto y despojarlo de matices de lucro que lesionan el interés del trabajador y el interés del pensionado. El dictamen en comento, paradójicamente, no incluye ninguna representación de los pensionados en sus órganos de dirección. Adicionalmente, no solo afecta al régimen de pensiones, sino que también afectará a los servicios médicos. Cabe puntualizar que el presupuesto histórico de inversión ha sido errático y sistemáticamente menor a las necesidades. El Fondo Médico en 2006 presentó un déficit de más de 4,000 millones de pesos, provocando una desinversión en infraestructura que tiene, por cierto, más de 20 años y se ha venido traduciendo en rezago de medicamento, material de curación, equipo de laboratorio, saturación de servicios y deficiente calidad en la atención al usuario. Situación que se agudiza aún más con el déficit de más de 15,000 recursos humanos, médicos y paramédicos en la plantilla de personal. Por tanto, el PRD exige que el Estado asuma su compromiso con el rescate de los servicios médicos del ISSSTE con un mayor financiamiento que fortalezca el modelo público de provisión de servicios, con el objeto superior de mejorar las condiciones de salud de sus derechohabientes, sin fórmulas para trasladar el financiamiento público al mercado privado de servicios médicos, que tiene como fin la ganancia más que la salud de los trabajadores. Frente a esta realidad,